Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo le va? Buenos días. Benito Fleitas, buen día, la audiencia también. Ya, el presidente Obama algo dijo sobre el Brexit, que hubo más griterío de lo que debiera ser, algo así, que la gente exageró un poco, doctor Rodríguez Silvero. ¿Qué usted opina sobre esto que pasa en el Reino Unido de Gran Bretaña, la decisión, y cómo afecta a la economía del mundo y después a Latinoamérica, a nuestro país? En realidad que me parece apresurada la propuesta que han hecho en el plebiscito los partidarios de que el Reino Unido se retire de la Unión Europea. Primero porque al parecer ni siquiera ellos contaban con que iban a tener una pequeña mayoría, 52% a favor y 48% en contra. No tenían preparada ninguna estrategia para el caso de que ganaran. Entonces de golpe y porrazo ganaron, pero no tuvieron en cuenta también lo que ocurría o podría ocurrir en su retaguardia. Eso hay que deletrear bien. El Reino Unido ni siquiera sabía que Escocia, por ejemplo, iba a votar mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, en contra de la salida de la Unión Europea. Los escoceses lograron acumular más de 60% de los votos para la permanencia en la Unión Europea. Tampoco estuvieron los propulsores de la disociación de la Unión Europea. Tampoco tuvieron en cuenta que Irlanda del Norte se iba a sumar al afán secesionista de los escoceses. Pero lo peor del caso es que Londres, la ciudad de Londres, no solamente London City, que es algo así como el imperio financiero del centro de Londres, sino toda la ciudad, toda la capital, se pronunció a favor de la permanencia en la Unión Europea. De forma que con este Brexit, o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea por el 52% de los votos, ni propios ni extraños han calculado debidamente lo que iba a pasar. Los propios serían los propulsores de la salida de la Unión Europea, y los extraños serían en este caso los que sí querían permanecer en la Unión Europea. Pero hay además una cuestión demográfica sumamente importante, Benito Fleitas. Los propulsores de la salida de la Unión Europea le dieron las espaldas a la juventud en Gran Bretaña, entendiendo por juventud a los menores de 30 años, porque la inmensa mayoría de los menores de 30 años están por la permanencia en la Unión Europea. Y como esa decisión que tomaron en el Reino Unido de salirse de la Unión Europea afecta más que nada a generaciones futuras, no tanto a las presentes, justo los que van a soportar sobre sus espaldas el costo de la salida de la Unión Europea, que son los jóvenes, no fueron tenidos debidamente en cuenta en el plebiscito. En otras palabras, esto podría haber ocurrido en Paraguay, pero no en Inglaterra, la cuna de la civilización democrática, propulsora del Commonwealth, que sería algo así como la riqueza compartida. Realmente es un bochorno, no solamente para el Reino Unido, sino para todos los ingleses que viven en la Unión Europea, y también para el resto de la Unión Europea que quiso mantenerla a Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Pero una vez que ese plebiscito tuvo lugar, con razón, los países mayoritarios del continente, digamos, eso es para excluir en el análisis ahora a Gran Bretaña, los mayoritarios del continente en términos de poderío económico son Alemania en primer lugar, que va a tener una hegemonía mucho más grande sin Inglaterra en el continente, Francia, Italia y España, más los países Benelux, que son, digamos, el núcleo duro de la Unión Europea, se han puesto ahora firmes con este desafío de Gran Bretaña y le han hecho al Reino Unido un jaque mate. O ustedes se divorcian o no se divorcian, pero no pueden querer divorciarse con un plebiscito y querer mantener la unión matrimonial en los hechos. Exacto. Porque lo que está ocurriendo en el lenguaje de Cameron y de algunos de los partidarios del Brexit, Cameron no era partidario del Brexit, el error de Cameron fue haber tenido la idea de convocar el plebiscito.
que le salió en contra, digamos, ¿no? Sí. Pero una vez promulgado el plebiscito, Cameron anunció ante la decisión de la mayoría del 52% que él se retiraría de funciones del primer ministro en octubre. Y los demás, que son partidarios del Brexit, entre ellos uno que es conocido por haber propulsado durante toda la campaña la división, es decir, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, todos están manejando ahora un lenguaje de que con el tiempo ya nos iremos separando de la Unión Europea, que vamos a mantener los privilegios. Después de todo, en el Tratado de la Unión Europea dice que al cabo de los 2 años se producirá la secesión, ¿verdad? Sí. En el interín, los partidarios de la salida quieren mantener los privilegios dentro de la Unión Europea, y parece que algunos, incluso después de haberse formalizado la separación del Reino Unido, quieren mantener todavía algunos privilegios de mercado en la Unión Europea. Pero los países duros que acabo de citar han dicho claramente: ustedes han decidido separarse, a nosotros nos dolió muchísimo eso, pero como el 52% se pronunció por la separación, hay que acatar esa decisión popular, y ustedes tienen que separarse, pero no dentro de 1 año o 2, sino ahora. Y les parece incluso larga la espera de la renuncia de Cameron hasta octubre, seguir manteniendo sus funciones de primer ministro, más todavía ahora que en la primera alocución que tuvo Cameron después del Brexit, dijo que la calendarización de la separación real del Reino Unido de la Unión Europea hay que tomarla con calma, eso va a tomar meses y años, dijo, y esa ya no es una cuestión electoral ni técnica, sino que es una decisión política del nuevo ministro de Gran Bretaña. Pero lo interesante es poner megáfono a la gobernadora de Escocia, al portavoz de Irlanda del Norte y al que habla en nombre de Londres. Ellos todos están diciendo: nosotros ahora vamos a convocar. Estoy hablando ahora en las palabras de la gobernadora de Escocia. Vamos a convocar un plebiscito interno para separarnos nosotros de Gran Bretaña. Sí. Esto lo han intentado hacer hace 2 años y han perdido por escasa mayoría. Pero ellos creen que ahora, con esta revolución interna que se produjo dentro de Gran Bretaña, sobre todo de parte de los jóvenes y de parte de todos aquellos que no quieren salir de la Unión Europea, la gobernadora de Escocia está segura de que ahora sí van a tener mayoría. Entonces ellos propugnan ahora la siguiente estrategia. Escocia convoca un plebiscito para separarse de Gran Bretaña. Y mantenerse en la Unión Europea, por supuesto. Y ganado esa es una condición, ¿verdad? Si ganan ese plebiscito, entonces ellos van a solicitar la adhesión nuevamente a la Unión Europea. Y si eso hace Escocia, eso mismo va a hacer también Irlanda del Norte, y no solamente las partes internas del Reino Unido, sino también Cataluña en España, y también algunas regiones de Italia. Es decir, para no hablar de otros países pequeños que quieren salirse también de la Unión Europea. El problema está en que nadie es tan tonto en Bruselas, y menos todavía en los países rectores de la Unión Europea, que son, en primer lugar, Alemania y Francia. Ninguno de ellos son tontos, ¿verdad? Nadie puede pretender solicitar el divorcio y mantener los privilegios de la unión matrimonial. Claro. En otras palabras, eso no anda. Si Gran Bretaña se retira, duele mucho, pero que se retire en forma, va a perder todos los beneficios que tenía como miembro de la Unión Europea. Eso va a significar la caída de Londres como centro financiero de la Unión Europea. Probablemente tome ese rol Frankfurt. No es que les guste tanto a la gente de Frankfurt, eso quiere decir que toda la maquinaria pesada de la banca y de la intermediación financiera en la Unión Europea pasaría a Frankfurt. Y después hay algunos otros detalles anecdóticos que duelen mucho. Por ejemplo, ya hay una iniciativa dentro de la Unión Europea, pero no fue formalizada todavía, de que el inglés ya no sea el idioma de la Unión Europea a partir de ahora. Ya. Así que a un problema económico se une otro político, que es la secesión de Escocia, Irlanda del Norte y todo eso. Doctor, estaba viendo unos datos
sobre las pérdidas ya que se produjeron en la bolsa de Londres, de empresas, un banco, impresionante la cantidad de efectos económicos que se produjo inmediatamente después, ¿no? Efectivamente, acá la repercusión inmediata va a ser la caída de la cotización de la libra esterlina, probablemente va a caer al sótano, ¿no? Uh-huh. La caída relativa de la moneda de la Unión Europea, el euro, el fortalecimiento no previsto del dólar uh-huh. y de algunas otras monedas, y a nivel local en Sudamérica, para hablar primero de la región, uh-huh. el fortalecimiento del dólar no es tan buena noticia para las dificultades de Brasil y de Argentina, y nuestro país, que estamos siempre a merced de lo que ocurra en Brasil y Argentina, y va a tener que ver qué repercusiones puede tener el nuevo fortalecimiento de la moneda norteamericana en la región, para a partir de allí realizar algunos ajustes eventuales en la cotización de guaraní con relación al dólar y con relación al real y al peso argentino. Es decir, nos esperan algunos tiempos de sorpresas y algunos otros tiempos de consecuencias que estamos pudiendo prever ahora, ¿no? Ya. Las sorpresas es que no podemos todavía cuantificar la magnitud de esas convulsiones que se producirán si es que la salida del Brexit de la Unión Europea no se realiza en forma sincronizada o pacífica, digamos, ¿no?